Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra siguiente clase referida al diagnóstico fisioterapéutico, la historia clínica y el consentimiento informado, aspectos relevantes dentro de todo el proceso de evaluación y de atención por primera vez a los usuarios de los servicios de fisioterapia. Miremos entonces que cuando nuestro paciente llega al consultorio, lo primero que tenemos que entregarle es un consentimiento informado. ¿De qué? Pues de las acciones que vamos a hacer en fisioterapia, desde el proceso de evaluación como el proceso de intervención y rehabilitación. El consentimiento informado es un documento que se convierte en un contrato entre el fisioterapeuta y paciente. Ese contrato le da la libertad al paciente de firmarlo o de no firmarlo, como de firmarlo y retirarse en el momento que él desee del proceso de rehabilitación, pero dentro de ese consentimiento entonces está claro que si el paciente se retira del proceso de rehabilitación, pues entonces asume él como ser humano íntegro e integral la responsabilidad de no continuar con su proceso de rehabilitación. Bueno, cuando yo le entrego al paciente un consentimiento informado, pues entonces él tiene una responsabilidad muy grande y es de suministrarme todos los datos. Nosotros hacemos un proceso de indagación y dentro de ese proceso de indagación el paciente tiene la responsabilidad ética y moral de suministrarnos todos los datos. ¿Por qué? Porque si el paciente no nos suministra toda la información, pues probablemente el proceso de rehabilitación no va a dar los resultados esperados. Y es responsabilidad del fisioterapeuta de realizar una buena evaluación. Con esto, pues el paciente, además de firmar ese consentimiento informado, pues deberá ser consciente de que la recuperación depende del autocuidado. Su recuperación no depende del fisioterapeuta. El fisioterapeuta lo guía y lo acompaña en el proceso de rehabilitación. Pero si el paciente no hace unas acciones de autocuidado, pues entonces va a ser muy difícil su proceso de rehabilitación. Y si este no es muy difícil, pues será un poco más largo. Con esto, pues sencillamente el paciente firma un acuerdo o no firma un acuerdo y se va. Pero es importante que ese consentimiento informado tenga todas las características, en este caso para Colombia, que nos orienta la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Si tenemos alguna dificultad con la elaboración de un consentimiento informado, pues se puede escribir al grupo de ejercicio profesional y práctica clínica para que ellos sean quienes den la guía y una directriz de las características de ese consentimiento informado. Ahora bien, después de que ese paciente nos firma el consentimiento informado y asiente que hagamos un proceso de evaluación y de tratamiento, entonces pues empezamos a ingresar toda la información y todo ese proceso de indagación en la historia clínica. Actualmente, para Colombia, pues debemos ceñirnos por la resolución 1995 del 99 y la resolución 1715 del 2005. En la historia clínica debemos dejar claro unos aspectos fundamentales que no se nos pueden olvidar en este proceso. Debemos informar, escribir cómo llega ese paciente al consultorio. Llegó en silla de ruedas, llegó con bastón, llegó con caminador. Porque es muy importante y a veces se nos olvida o pensamos que es algo obvio. Si el paciente no reportamos que llegó en silla de ruedas, el paciente sale en silla de ruedas y probablemente alguien le pregunta en la calle a usted qué le pasó, no es que es algo de fisioterapia, entonces pues esa persona pensará que es que en fisioterapia lo dejamos en silla de ruedas. Entonces es muy importante cómo llega ese paciente, además con qué actitud llega. Durante el proceso también debemos dejar bien claro en la historia clínica qué es lo que se está evaluando específicamente en ese paciente. Y después,
cómo se va el paciente, cómo entregamos ese paciente a su familiar o cómo lo entregamos a la sociedad o cómo lo entregamos en la puerta de la calle del consultorio. Si no informamos cómo se va y el paciente se cae en la esquina, pues entonces él puede decir que se cayó en fisioterapia y nosotros no informamos cómo se fue y pues nos podemos ver abocados a un proceso bastante molesto. Bueno, cuando hablamos entonces de la evaluación fisioterapéutica en sí, pues nos debemos referir específicamente a unos aspectos importantes, como son los datos personales de ese paciente, específicamente. Dentro de esos datos personales tenemos que mirar su grupo familiar, debemos mirar qué hace ese paciente, su ocupación, qué dificultades está presentando, si ha tenido recaídas antes, si le han hecho cirugías previas, si tiene algún tipo de patología inflamatoria, degenerativa, metabólica, endocrina, si tiene antecedentes de enfermedades como cáncer, si está en un tratamiento de quimioterapia, en fin, toda la información que sea relevante en nuestro proceso de rehabilitación con el cual debemos tener mucho cuidado. Ya cuando llega en sí nuestra evaluación fisioterapéutica, entonces nosotros debemos evaluar a nuestro paciente en unos aspectos muy importantes. Primero, dentro de la observación, la postura, evaluar las 3 vistas de la postura, mirar alteraciones, mirar edema, atrofia, deformidades, desalineaciones, etc. Cuando observamos la marcha, debemos hacer una descripción de todas esas fases de apoyo de la marcha, mirar cómo está el balanceo, mirar la longitud de paso y de zancada. En algunos consultorios tienen acceso a software de postura y a software de marcha, donde será mucho más específico ese análisis, pero en otros consultorios pues no tendremos ese tipo de acceso y debemos hacer una evaluación postural juiciosa como una evaluación de la marcha mucho más juiciosa. Dentro de nuestro proceso de evaluación, entonces, también vamos a ver lo que se refiere, Iniciamos entonces nuestra clase de diagnóstico fisioterapéutico, historia clínica y consentimiento informado. Siempre, antes de iniciar cualquier proceso de evaluación con nuestros pacientes que llegan a los servicios de fisioterapia, debemos entregar un consentimiento informado. Es lo primero. En ese consentimiento informado debe estar muy claro el proceso de evaluación, el tratamiento como la rehabilitación y todos los riesgos que implica la realización del tratamiento y la rehabilitación, como los compromisos que debe adquirir el paciente durante ese proceso. Bueno, el consentimiento informado no es más que un documento que se convierte en un contrato. ¿Entre quién? Entre el fisioterapeuta y el paciente. El paciente es autónomo de firmarlo, como de no firmarlo, o como de retirarse del proceso de rehabilitación en cualquier momento, o del proceso de evaluación o del proceso de intervención. Pero debe quedar claro que le voy a informar al paciente qué es lo que vamos a hacer y por qué él está allí y cuáles son las condiciones. Bueno, durante ese proceso del consentimiento informado, ese paciente hay que explicarle que él asume la responsabilidad de suministrarnos todos los datos que requerimos para mejorar su condición de salud. Y adicionalmente, cuando él asume esa responsabilidad, pues el fisioterapeuta asume una responsabilidad mucho más grande y es de la realizar una buena evaluación. Con esto, pues entonces el paciente debe hacer conciencia de que su recuperación depende del autocuidado.
No es el fisioterapeuta el que lo va a mejorar. El fisioterapeuta lo va a acompañar, lo va a guiar en una serie de acciones y realmente el paciente es el que debe poner de su parte para que el proceso de rehabilitación se dé adecuadamente. Con esto, ya con la explicación de este proceso y cuando es suficientemente claro para el paciente, pues él toma la determinación de firmar un acuerdo o no firmar un acuerdo. Cuando logramos entonces que ese paciente firma el consentimiento informado, entonces empezamos en nuestro proceso de incluirlo en la historia clínica. En este momento para Colombia tenemos 2 resoluciones que rigen la historia clínica, que es la resolución 1995 del 99 y la 1715 del 2005. Dentro del proceso de historia clínica es muy importante que quede escrito cómo llega el paciente. Cuando lo estamos evaluando, qué se le evalúa al paciente. Y cuando el paciente se va, cómo se va. Estos 3 aspectos tienen una connotación muy importante y sobre todo desde el punto de vista jurídico, porque si el paciente llega con silla de ruedas y se va en silla de ruedas, bueno, es un proceso importante, pero si el paciente llega caminando y se va en silla de ruedas, pues entonces algo pasó en el proceso de intervención que hizo que el paciente saliera en silla de ruedas. Entonces, es importante que tengamos claridad en esos aspectos. Dentro de nuestro proceso de evaluación, entonces debemos incluir en la historia clínica los datos personales, los antecedentes, debemos hacer un adecuado examen físico y dentro de ese examen físico tomar los signos vitales, también el índice de masa corporal. Dentro del proceso de indagación, mirar cuál es el tipo de síntomas que está presentando. Por eso es importante que el fisioterapeuta tenga en su consultorio o disponga de un lugar específico para la entrevista y que ojalá esa entrevista pues no se haga en la camilla ni en el gimnasio, sino que se haga calmadamente donde yo voy a tomar una serie de datos que me van a servir para proponer mi plan de intervención. Cuando ya termino mi proceso de indagación, entonces si ya paso a mi paciente al área de camillas y empiezo a hacer el proceso de observación. Observo postura y observo marcha. Postura en las 3 vistas, puedo observar alteraciones, atrofias, edemas, deformidades. Y en la marcha debo describir adecuadamente las fases de apoyo como las fases de balanceo, longitud de paso y zancada. Hay algunos consultorios o centros de fisioterapia y de rehabilitación que cuentan con software de postura y de marcha. De alguna forma estos software me permiten que sea mucho más objetiva la evaluación. Pero si no lo tenemos porque no contamos con los recursos para la adquisición de estos software, pues sencillamente hacemos nuestra evaluación sencilla de postura y nuestra evaluación de marcha, pero de la forma más objetiva posible y profesionalmente. También miramos dentro de esa evaluación fisioterapéutica, después de mirar después de hacer toda esta indagación, mirar postura y mirar marcha, debemos hacer la palpación. Entonces palpamos, miramos cómo está el tono muscular, miramos si hay presencia de espasmos y de bandas tensas y muy importante debemos mencionar el nombre específico de músculos o grupos musculares afectados. Muchos estudiantes dentro de su proceso de palpación dicen los músculos de la espalda presentaban espasmos musculares, los músculos de la espalda son muchos. Debemos referirnos como fisioterapeutas específicamente a un grupo muscular, trapecio, fibras superiores, trapecio, fibras
fibras medias, trapecio fibras inferiores, romboideo derecho o romboideo izquierdo o serrato mayor, serrato menor, específicamente porque nosotros ya sabemos la ubicación anatómica, sabemos zonas, sabemos segmentos, conocemos estructuras, entonces lo debemos nombrar como lo nombraría un fisioterapeuta. Después de hacer esta observación y esta palpación, pasamos a hacer pruebas semiológicas, que recuerden que algunas de esas pruebas semiológicas las recogemos de traumatología y ortopedia, y pruebas específicas para fisioterapia. Pruebas específicas las que conocemos del movilidad articular, flexibilidad, examen muscular, longitud, edema, circunferencias. Aquí se las traigo y se las nombro: AMA, fuerza muscular, con las que podemos trabajar ya sea una escala numérica o funcional, sensibilidad, propiocepción, equilibrio, reflejos, circunferencias, longitudes y edema. Lo que vemos en color rojo y naranja es lo que vamos a estudiar este semestre. Lo referido a sensibilidad superficial, propiocepción, equilibrios, reflejos. Vemos algo de circunferencias y longitudes, pero los otros aspectos lo van a mirar en técnicas de evaluación neurológica. Bueno, cuando ya tenemos todo esto, entonces nos centramos específicamente en el diagnóstico fisioterapéutico, basado en la CIF. Ya miramos en la clase anterior algunos elementos importantes de la CIF, entonces pues vamos a emitir nuestro diagnóstico fisioterapéutico con lo que nos da la evaluación. Ese diagnóstico fisioterapéutico debemos tener en cuenta que la CIF, fuera de todo lo que vimos anteriormente, tiene unos ámbitos. Uno que me dice que el paciente tiene deficiencia, pero no tiene limitación. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una cojera, pero que no lo limita para sus actividades. Otra es que tiene limitaciones sin deficiencias evidentes. O sea, el paciente no puede caminar a largas distancias, pero cuando yo hago la evaluación, pues la deficiencia no es evidente porque yo veo que camina unos tramos cortos. Tener problemas de participación sin deficiencias o limitación en la actividad. Se refiere, por ejemplo, a una persona muy introvertida que no participa de la sociedad, pero no tiene deficiencias ni limitación en la actividad. Y tener limitación en la actividad sin problemas de participación. Podemos hablar de una persona que esté en silla de ruedas, tiene limitación en la actividad para la marcha, pero puede participar socialmente, puede participar de la vida cívica, puede participar de ocio y recreación. Entonces tenemos que mirar en cuál ámbito de estos, después del diagnóstico, yo voy a enmarcar a mi paciente. Recordamos algunos aspectos, entonces, que dentro de la CIF hablamos de un nivel corporal específica para funciones y estructuras, de un nivel individual de actividades realizadas por el individuo y un nivel social que se refiere a la participación social. Entonces tenemos que mirar cómo está ese nivel corporal, cómo está ese nivel individual y cómo está el nivel social. Bueno. Cuando nosotros efectuamos el diagnóstico fisioterapéutico, entonces tenemos que mirar la condición de salud del individuo. ¿Cuál es la patología con la cual fue remitido o cuál es la sintomatología por la cual está consultando? Hacemos unas pruebas de medición específicas, unas pruebas semiológicas, miramos cuál es la limitación en la actividad, la restricción en la participación y cuáles son los factores ambientales y de contexto. Entonces, así con estos aspectos yo construyo fácilmente mi diagnóstico fisioterapéutico. No le voy a dar códigos, no voy a ser muy específico en este nivel, pero empiezo una construcción para saber realmente qué es lo que tiene mi paciente y para que cuando llegue al tratamiento, pues yo ya sé qué es lo que le voy a hacer. Bueno, el diagnóstico fisioterapéutico entonces nos debe expresar el funcionamiento, nos debe expresar la discapacidad en el caso de que haya una discapacidad y nos debe expresar los factores del contexto,
ya sean los que me facilitan la movilidad o las barreras que me impiden cierta movilidad. Y quiero ser reiterativa en este aspecto de la discapacidad. La discapacidad puede ser transitoria como puede ser definitiva, pero realmente discapacidad definitiva, pues podríamos como replantear algunos aspectos, porque si logramos que nuestro paciente vuelva a reintegrarse a su vida laboral, comunitaria y cívica, pues esa discapacidad automáticamente desaparece. Miramos entonces algunos aspectos de la apta y que vamos a tener en cuenta también dentro del diagnóstico. Nos referimos al patrón del nivel musculoesquelético, nivel 4. Tenemos varios patrones. El patrón A es de prevención. Vamos a hacer en el paciente reducción de riesgo para la desmineralización esquelética. El patrón B se refiere a deficiencia en postura. El C, deficiencia en el desempeño muscular. El D, en movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rango de movimiento, asociado con disfunción de tejido conectivo. El patrón E, deficiencia en movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rango de movimiento, asociado con inflamación. El F, igual pero asociado con desórdenes espinales. El G, asociado a fracturas. El H, referido a artroplastias o a reemplazos articulares. El I, cuando hay cirugía de tejidos blandos. Y el J, referido a amputación. Pero recordemos que no solamente vamos a ir a nivel del sistema musculoesquelético, sino que también vamos a ir a nivel del sistema tegumentario. Entonces tenemos un patrón A, B, C, D y E. El A será de prevención primaria. El B, deficiencia en la integridad tegumentaria asociado a compromiso superficial de la piel. El C, asociado a formación de cicatrices. El D, engrosamiento total de la piel en formación de cicatrices. El E, asociado a piel, fascias y músculos y huesos en formación de cicatrices. Entonces miramos desde el C, D y E, es el compromiso realmente a nivel de las capas de la piel, desde la más superficial hasta la profunda. Bueno, ¿qué debemos tener los fisioterapeutas durante el proceso de evaluación? Pues entonces tenemos que tener un corazón muy grande para poder entender qué es lo que nos quiere transmitir nuestro paciente. Es importante entonces trabajar una serie de exposiciones para hacer un repaso del fundamento de la evaluación en fisioterapia. Vamos a hacer exposiciones de ATM, de columna, de glenohumeral, de costoclavicular, de codo, carpo, metacarpo, dedos, sacroiliaca, cadera, rodilla, tobillo y pie. ¿Qué necesitamos? Hablar de la anatomía, del tipo de articulación, de los ligamentos de la articulación y de los músculos. Y a la vez, entonces vamos a mirar el movimiento, la artrocinemática, la osteocinemática, los ligamentos que se tensan, los que se relajan y la sensación final del movimiento. El tiempo de exposición es de 20 minutos. Vamos a hacer los grupos específicos de exposición y de alguna manera, pues entonces podremos recordar algunas de las bases anatómicas y fisiológicas que hemos visto hasta este semestre. Adicional a eso, pues entonces vamos a hacer un taller de movimiento articular para mirar qué movimientos hacen la columna dorsolumbar, la sacroiliaca, la cadera, la rodilla, tobillo y pie en cada una de estas posiciones, supino, prono, equito lateral, cuadrúpedo, rodilla, sedente y bípedo, para poder mirar diferentes estrategias de evaluación como de tratamiento de acuerdo al movimiento que se facilite o se limite en cada una de esas articulaciones. Igualmente las vamos a hacer para columna cervical, ATM, cintura escapulohumeral, codo, carpo, metacarpo y dedos. Bueno, es importante entender que la evaluación es un proceso de investigación.
Cuando nosotros estamos haciendo una evaluación, estamos investigando qué es lo que pasa en nuestro paciente. Investigamos a partir de la indagación, de la observación, de la palpación, de pruebas especiales y después emitimos un diagnóstico. Cuando nosotros evaluamos como fisioterapeutas, entonces evaluamos a partir del conocimiento y del razonamiento clínico. Y evaluamos el movimiento como centro de la función. Pero hay que tener claro que el fisioterapeuta debe contar con unas virtudes y esas virtudes tienen que ver en algo con la ética, que es el reconocimiento y el respeto por el otro y la concepción de la práctica dentro de todo el deber y el quehacer ético al cual debemos someter a nuestro paciente cuando estamos haciendo un proceso de evaluación. Entonces debemos ser lo suficientemente éticos, teniendo un respeto por el otro. Al ser suficientemente éticos, pues nuestro paciente también nos va a respetar y nos va a valorar. Para eso entonces los invito a hacer una lectura de un documento sobre ética en fisioterapia. Voy a dejar abierto también un foro. En ese foro voy a hacer algunas preguntas y espero que sea contestado. Acuérdense que en este proceso de evaluación, pues todo será evaluable. Muchas gracias.